Estudiantes de séptimo de la asignatura de Geometría y Estadística, bienvenidos a la primera clase del segundo periodo académico, currículo flexible, Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio. Recuerde que estamos estudiando en casa para aprender y no para perder. Esta es la guía de conocimiento número 1 que va comprendida entre en la semana del 20 al 24 de abril. Esta guía es de geometría y de estadística. En la parte de geometría se llama teorema, vamos a ver, teorema de Pitágoras. ¿Dónde encuentran el teorema de Pitágoras? En su libro, de séptimo, en la unidad 6, página 200 y 201, aparece el título de teorema de Pitágoras. Ahí pueden encontrar un ejemplo en donde dice que Andrés tiene un telescopio y está observando aves en el bosque. Hay que tener presente de que ahí le están aclarando de que ese telescopio que tiene solo alcanza a ver hasta 50 metros de distancia. Si Andrés se encuentra a 25 metros de un árbol y el ave que quiere ver se encuentra en su nido a una altura de 35 metros, pero del piso, desde el piso hasta donde está el nido de 35 metros. Entonces se hacen la pregunta, ¿será que se puede ver con detalle con su telescopio? Entonces, eh, para modelar esta situación mediante un dibujo, podemos observar que si el telescopio está acá, más o menos por acá estaría el árbol y arriba estaría el ave con su nido. Entonces, tenemos claro que con el telescopio podemos mirar el árbol hasta acá, en su tallo, ¿cierto? Pero no tenemos clara la distancia cuánto hay de aquí hasta donde está el ave. No vayan a confundir la medida que hay acá arriba, porque esto es muy diferente. Es desde el lente del telescopio hasta donde esté el objeto que se quiera ver. Para poder contestar eso, debemos recordar que existe, en este caso, aparece un triángulo rectángulo y en los triángulos rectángulos se puede utilizar el teorema de Pitágoras, que establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la medida de la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es la más grande, la medida más grande, ¿sí? Y es la que, esta es la sería la hipotenusa y es la que está opuesta al ángulo rectángulo, al ángulo recto. Y el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos. O sea, estos catetos al cuadrado los sumo y me tiene que dar ese resultado igual al de la hipotenusa. Entonces, eso se puede relacionar por medio de una ecuación o una fórmula. Entonces, A, ¿quién vendría siendo? La hipotenusa, ¿cierto? Claro, eso es una simple modelación. Y B y C serían los catetos, que estarían al cuadrado y sumados. Bueno, entonces si utilizamos esa fórmula acá quedaría así. ¿Quién sería esta D? La hipotenusa, por eso está sola. ¿Y quién sería A y B cuadrado? Sería 25 y 30 los catetos. Como conocemos los catetos, entonces sería 25 al cuadrado y 35 al cuadrado. Entonces 25 al cuadrado le da 625 metros cuadrados, 35 al cuadrado le daría 1225 metros cuadrados. Sumados nos da 1850 metros cuadrados, pero nos preguntan la distancia, no la distancia al cuadrado. Para poder encontrar la distancia le sacamos la raíz a 1850 metros cuadrados y obtenemos 43,01 metros. Si desde el telescopio hasta donde está el pajarito, si el ave, entonces hay 43,01 metros, quiere decir que sí se puede ver con claridad, porque el telescopio puede mirar objetos desde a máximo que estén de lejos 50 metros y esta ave está a menos de 50 metros. Bueno, este teorema de Pitágoras les sirve a ustedes también para comprobar si ustedes le llegan a presentar tres medidas de un triángulo y les preguntan que si ese triángulo es un triángulo rectángulo. Claro, pueden utilizar el teorema de Pitágoras para comprobar si ese triángulo es rectángulo. Entonces, miremoslo acá. En un triángulo rectángulo, las tres medidas, la más grande siempre es la hipotenusa. Ah, entonces 10 centímetros es la hipotenusa, ¿cierto? Y si es la hipotenusa, entonces sería la A. Entonces sería 10 al cuadrado. ¿Igual a quién? A los catetos. ¿Quiénes serían los catetos? 8 y 6. Ah, entonces 8 centímetros al cuadrado y 6 centímetros al cuadrado.
si vamos a hacer la operación de 10 al cuadrado da 100 y también esta suma nos tiene que dar 100. ¿Cuánto nos da 36 más 64? Pues nos daría 100. ¿Por qué? ¿De dónde salió el 36? 6 al cuadrado, 36. ¿De dónde salió el 64? 8 al cuadrado da 64 y sumados da 100. Entonces se verificó de que esas tres medidas sí forman un triángulo rectángulo. Si no hubiera dado la suma una igualdad, si no hubiera presentado esa igualdad entre esos tres valores, entonces no sería un triángulo rectángulo. Hay un ejemplo también aquí de un árbol, ¿sí? En el que preguntan esta distancia y le dan los datos de la altura del árbol y la longitud de la sombra. Pues si nos fijamos se forma también un triángulo rectángulo y en un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces sería 12 al cuadrado, ¿cierto? Sería 16 al cuadrado, cada uno da respectivamente 144, 256 y sumados daría 400. Pero es que no nos están preguntando la hipotenusa al cuadrado, nos están preguntando la hipotenusa, hay que sacarle la raíz. La raíz de 400 sería 20 metros, o sea que desde aquí hasta acá mide 20 metros. Eso sería por el momento la clase de geometría. Pasamos a la estadística. En estadística tenemos que mirar las tablas de frecuencia absolutas y relativas. También en su libro guía, en la de séptimo de matemáticas, van a la unidad 8, página 250-252, y encuentran como título variables, datos y frecuencias. Entonces, cuando vamos a hablar de variables, estadísticas y datos, entonces, empecemos por un ejemplo como para ir entendiéndolo. Si en un colegio se van a encuestar a 10 estudiantes, entonces, y le van a preguntar cuántos hermanos tiene cada uno, pues usted le pregunta a uno de sus estudiantes y el primero contestó y dijo, yo tengo 2 hermanos. El otro le preguntaron a otro estudiante, ¿usted cuántos hermanos tiene? Y el otro contestó, yo tengo 2 hermanos. Le preguntaron al otro estudiante, ¿cuántos hermanos tiene usted? Y este contestó, dijo, yo tengo 3 hermanos. Al otro estudiante se le preguntó, al otro se le preguntó y dijo, no, yo tengo un hermano. Otro dijo 0. ¿Qué quiere decir 0? Que no tiene hermanos, es hijo único. Otro dijo que 5, 2, 3, 1, 1 y listo, ahí están los 10 estudiantes. Analicemos eso. ¿Cuál es la variable? Es el número de hermanos, ¿cierto? ¿Y qué datos se recogieron? Pues los números, las respuestas de los 10 estudiantes, mírenlas ahí. Bueno, ese ejemplo nos sirve para darnos cuenta de que existen muchas variables. En una encuesta ustedes pueden preguntar muchas cosas, pero independientemente de todo eso, existen dos variables. Entonces, hay variables cualitativas y hay cuantitativas. ¿Cuáles son las cualitativas? Las que refieren a los atributos, que no son números, que solo sirven para describir o clasificar, como el color de ojos. Se le puede preguntar a alguien por el color de ojos y le va a decir, yo tengo ojos cafés, yo tengo ojos azules, verdes, ¿sí? Negros. Deporte favorito, le puede decir fútbol, voleibol, baloncesto, etcétera. Pero si le preguntan a datos, le preguntan, ahora en las cuantitativas son que también se refieren a las numéricas, entonces aquí se refiere que cuantifica a un elemento de una población, porque siempre las respuestas van a ser, o sea, las respuestas de esas variables siempre van a ser, por los datos que recogen con esas variables siempre van a ser números. Por ejemplo, el peso, usted le pregunta el peso a alguien, le va a dar un número en kilogramos, ¿no? Usted le pregunta a alguien la A, le va a dar un número en años, ¿cierto? Y adicional a eso, estas variables se clasifican, cuantitativas se clasifican en dos, discretas y continuas. ¿Cuáles son las discretas? Las discretas son las que aparecen con números enteros, o sea que no tienen decimales. Usted le puede preguntar a alguien cuántos hijos tiene y le va a decir 1, 2, 3, no le va a decir 3,5. Ahora, le pueden decir cuáles son ahora para entender cuáles son las cuantitativas continuas, entonces aquí dice que si aparecen números, los valores pueden tomar los que vienen dentro de un intervalo. En otras palabras, se puede entender que pueden ser decimales. Aquí sí le pueden preguntar a usted algo y la respuesta puede provenir, le puede salir un decimal. Por ejemplo, si usted le pregunta la estatura, la respuesta suya va a ser, puede ser exactamente una medida o puede ser con decimal. Por ejemplo, usted puede medir 2 metros exactos o usted puede medir 1,93, ¿cierto? Metros.
Ahora miremoslo acá, en un ejemplo. Si ustedes van a encuestar a una persona y le preguntan las películas, el género de película preferido, las respuestas que van a tener son cualitativas, vean. Alguien dice me gustan las películas de acción, otro las de terror, otro la musical. Entonces no son, la variable es cualitativa, o sea, las películas, ¿cierto? El género, la película preferida. En cambio, si ustedes preguntan las notas de estudio, eso van a obtener son números. Y al ser números, pues es una variable cuantitativa. Las frecuencias nos sirven, nacen o son necesarias en un estudio estadístico porque sirven para organizar datos, ¿sí? Entonces, esos datos los organizan en una tabla y allí nacen la necesidad o nacen las frecuencias o le hacemos uso de las frecuencias. ¿Qué frecuencias hay? La frecuencia absoluta, FI, que cuenta cuántas veces aparece un dato. La frecuencia relativa dice cuántas veces aparece ese dato sobre el total de datos. Y las acumuladas, que es la suma de cada dato y los anteriores datos de estas mismas, ¿cierto? Y pues obviamente tenemos que aclarar que las acumuladas van en mayúsculas, sus símbolos, y las que no son acumuladas en minúsculas. Miremoslo en un ejemplo. Entonces tenemos en este ejemplo que las notas de 30 estudiantes de séptimo del colegio son estas que se presentan en esta tabla. Entonces, si vamos a hacer la tabla, el dato, ¿quiénes se sacaron uno? Entonces vamos a mirar cuántos se sacaron uno. ¿Cuántos estudiantes se sacaron uno? Entonces aquí hay 1, 2, 3. 3 estudiantes. Por eso aparecen 3 rayitas. Y la frecuencia relativa, ¿qué me está diciendo ese 3? Que el número uno, o sea, el número uno se repite 3 veces. El número 2 se repite 6 veces. Miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sí. Al hacer usted el recuento de todos, se va a dar cuenta que al sumar estos le tiene que dar el total de 30 estudiantes, ¿cierto? Y le va a sacar a cada uno ahora la frecuencia relativa, porque esta es la absoluta. ¿Cómo le saca la relativa? Pues dividiendo este en el total de datos. ¿Listo? Entonces 3 dividido en 30 le daría 0,16, dividido en 30 le daría 0,268, dividido en 30 le daría 0,26. Y si usted suma esto le va a dar 1. ¿Cuál sería el acumulado? Pues simplemente vamos acumulando la cantidad de estudiantes que hay. Hasta aquí hay 3 estudiantes, más estos 6, pues daría 9. Hasta aquí llevamos 9 estudiantes, más estos 8, daría 17. Más estos 7, 24. Llevamos 24, más estos 6, daría 30. Aquí siempre le tiene que dar 30 y aquí siempre le tiene que dar 1. Aquí siempre le tiene que dar la cantidad de estudiantes o la cantidad de la población. Y lo mismo, 0,1 más 0,2, 0,3 más 0,26 y nos da 1. Y en el siguiente ejemplo también funciona igual, porque mire, tenemos los datos, ¿cierto? Contamos cuántas veces está el 0, cuántas veces está el 1, cuántas veces está el 2. Y para sacar la acumulada, esa sería la absoluta. Y para sacar la relativa, pues tenemos que dividir el 2 en la cantidad de estudiantes, 10. Entonces nos da 0,2, 0,3, 0,3, 0,2. ¿Cuántos estudiantes van acá? 2. Más estos 3 estudiantes, 5. Más estos 3 estudiantes da 8. Y ahí estamos sacando la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa acumulada, ¿cómo sería? Entonces aquí tenemos 0,2 más estos 0,3 llevaríamos 0,5. Estamos llevando un acumulado o una suma. ¿Sí? 0,3 más 0,5, 0,8 y 0,8 más 0,2 daría 1. Entonces, eso sería todo por hoy, por esta clase. Espero les vaya muy bien. Vamos a seguir aclarando dudas sobre estos dos temas de geometría y de estadística en la próxima clase que tenemos en Zoom. ¿Listo? Dios los bendiga. Repasen, estudien en casa, no pierdan, no, recordemos que estamos estudiando en casa para aprender y no para perder.